Bueno, entonces continuando con el bloque de ambiente, tengo el honor de presentar a Adriana Gamboa. Ella nos va a presentar el trabajo que lleva por título Abundancia y caracterización de basura plástica, macro, meso y microplásticos en algunas playas de Marihuitar, Estado Sucre, Venezuela. Gracias, Adriana. Entonces así, ¿no? Ok, aquí. Gracias, buenos días. Un honor para mí estar en este evento luego que de tanto tiempo reunir las ciencias, y hoy traigo una presentación de algunos hallazgos que he tenido en las playas del Estado Sucre, específicamente en la playa de Marihuitar, donde tocaré la abundancia y la caracterización de la basura plástica y las partículas plásticas asociadas a sedimentos. Okay. Como introducción tengo que decir que los plásticos son materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos y semisintéticos que por esa característica de ser tan maleables pueden ser moldeados en diferentes formas. Así, de esa manera, su uso fue planteado inicialmente, se podría ver como sustituto de algunos recursos que no eran tan sostenibles y eran difíciles de conseguir y tienen una implicación ambiental importante como el marfil, los huesos y el carey. Aquellos que tenemos un poquito más de edad, ¿verdad? Podemos ver vimos la transición de esos contenedores y recipientes de vidrio, de madera y metal hacia lo que es el plástico, una vez que esto digamos que se volvió masivo, y ciertamente el plástico tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista de la seguridad, la higiene, el confort, y de hecho gracias a muchas cosas plásticas estamos utilizando las telecomunicaciones, en prótesis. Entonces tenemos muchísimas ventajas que realmente nos aporta el plástico. No obstante, todas esas innumerables comodidades y ventajas se ven afectadas porque las tenemos pero a un alto costo ambiental, debido principalmente a el exceso de los residuos, ¿verdad? Y así vemos, por ejemplo, en esa lámina que está allí, en esa figura, un crecimiento exponencial desde su descubrimiento hasta alcanzar alrededor de 360 millones de toneladas en el año 2018. Entonces, realmente, sobre todo si lo pensamos como residuos o materiales plásticos que son de un solo uso, es decir, desechables, estamos sumergidos en una situación interesantemente negativa, en este caso para el ambiente, porque hay una gestión inadecuada de esos residuos y desechos sólidos, y también por una falta de conciencia ambiental y también una falta como de adjudicación de quién es la responsabilidad. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, por eso es el problema de esta entrada de residuos que una vez que están en el ambiente no son biodegradables como algunos pudieron pensar alguna vez cuando veíamos ese símbolo de reciclaje en algunos materiales, sino que experimentan una serie de procesos como fotodegradación, hidrólisis y oxidación, convirtiéndose poco a poco en esos fragmentos plásticos que se incorporan a los diferentes compartimientos. Es así que podemos hablar de basura marina o basura marina plástica, como la denominan algunos investigadores, que son aquellos materiales manufacturados que son sólidos, persistentes, que son eliminados, abandonados en la costa o en el mar, ya sea de forma intencional o no. ¿Okay? Todo eso se denomina basura plástica. Esa basura puede estar flotante, como se ve allí, puede estar a lo largo de la columna de agua, y eso va a depender de la característica de ese material plástico, ¿no? Específicamente, y de las condiciones del medio. Y además puede estar afectada por esa degradación que hemos visto, ¿no? Entonces, perdón, anterior, me confundí. Y también vamos a tener otro término que yo lo puse allí, restos plásticos, pero vamos a decir que son plásticos de diferentes tamaños, porque cada vez que se va degradando se va haciendo cada vez más pequeño, y podemos hablar de macroplásticos si son mayores de 5 milímetros, de mesoplásticos, si son entre 0... ahí hay una situación, porque la mayoría dice que los microplásticos son todo lo menor de 5 milímetros, sin embargo yo sigo a este autor que los ubica en macroplástico mayor de 5, mesoplástico entre 0,5 y 5 milímetros, microplásticos entre 0,01 milímetros y 0,5 milímetros, y nano todo lo menor de 0,01 milímetros. Porque se asocia más al tamaño como tal de las partículas, de los sedimentos, y vamos a ver que al menos en la costa se comportan similar, ¿no? Y en la columna de agua. Entonces, estas partículas, a medida o con su tamaño, con respecto a su tamaño, tienen una capacidad
de alterar como tal los ecosistemas y los organismos marinos. Ya cada vez, mientras más pequeñas son menos perceptibles a los humanos y pueden penetrar en la trama trófica. De hecho, se han determinado en diferentes especies marinas. Entonces, los desechos plásticos son contaminantes emergentes porque no sabemos exactamente o no nos dimos cuenta de que estaban afectando el ambiente como tal. No sabemos cuáles son específicamente todas las consecuencias que traen a los ecosistemas de los seres humanos. Además, son ubicuos porque se ha demostrado que están en todas partes, de naturaleza y características variables, porque aunque los llamemos plásticos, involucran una serie de compuestos químicos de diferente naturaleza. Estamos hablando de polímeros base, que esos son los 7 principales que presento dentro de ese saquito, que son polipropileno, por ejemplo, PVC, algunos de los que conocemos, pero además eso tiene asociado, hay muchísimos más, y además tiene asociado los colorantes, los estabilizantes y otra serie de compuestos. Estamos viendo un contaminante de bastante peligrosidad inclusive, y además de abundancia desconocida. Hay bastantes referencias, sobre todo a nivel internacional, pero a nivel Caribe no hay muchas datos reportados sobre esto. Y en Venezuela es completamente escasa, entonces realmente estamos en una situación. Vemos allí en el mapa de Venezuela algunos puntos de entrada de basura marina que son importantes, que han sido reportados por Ocean Cleanup, que es una empresa que está como objetivo tratar de limpiar el plástico que está en el océano, y ellos reportan que son los ríos los principales y esas entradas. Particularmente en Cumaná no son los ríos, sino unos canales pues, que nos llevan a eso, ¿no? Entonces, con base en esa escasez de información y nosotros estando en una zona costera, evidentemente, pues la idea es caracterizar y saber cuánto de plástico hay en esa zona costera, específicamente en el estado Sucre, y seleccionamos la playa de Marihuitar o la zona de Marihuitar, municipio de Bolívar del estado. Seleccionamos 2 playas. En esas hicimos un diseño de muestreo que se presenta allí con 3 transectos de 100 metros cada uno, 5 puntos equidistantes, ¿ok? En cada transecto vemos que el transecto 1 está sumergido, es decir, mi línea el diseño de muestreo que yo planteo es justamente, tomo como línea de referencia el transecto 2, que es la huella de la última marea. Camino por la playa y veo dónde está esa huella de la última marea. Ahí digamos que delimitamos el transecto 2, luego nos movemos hacia adentro del mar y tomamos los sedimentos sumergidos, en este caso fueron 5 metros, y luego me muevo hacia el continente, en este caso fueron 3 metros. Evidentemente eso va a depender de la naturaleza, de la playa que estés visitando, porque va a haber diferentes infraestructuras, va a haber diferentes cosas que esa área te la puede cambiar. En un total 800 metros cuadrados delimitamos para esta playa, y se tomó, además de 1 kilo de sedimento, con todos los materiales metálicos para evitar contaminación cruzada, un barrido que se hizo en esa área para recolectar toda la basura presente y hacer un conteo. ¿Okay? ¿Qué se hace después? Bueno, en cuanto a la basura, pues se clasifica con unos grupos que hemos planteado, o sea, que planteé, digamos, como para tener una idea de dónde venía la basura. Y luego, a nivel de los sedimentos, secamos a temperatura ambiente. También se puede hacer en una estufa, pero en este caso lo hicimos a temperatura ambiente, cubriendo para evitar contaminación cruzada, sobre todo si vamos a analizar las partículas más pequeñas. Si tenemos esos equipos, luego se puede separar, y será lo ideal, por fracciones granulométricas para facilitar la extracción de esos plásticos de acuerdo con el tamaño, ¿ok? Así yo puedo entonces ver los macroplásticos, los mesoplásticos y los microplásticos empleando tamices de acero inoxidable. Luego, esas fracciones las voy a empezar a observar visualmente, ya sea o desnudo o con la lupa, y empiezo a extraer con pinzas metálicas y voy clasificando, que esa es la próxima lámina, ¿no? Pero para garantizar que todo esto esté bien separado, también hacemos una separación por densidad, sobre todo para esas fracciones más pequeñas, ¿ok? Entonces lo que hacemos es ponerlo en una solución saturada de cloruro de sodio. En este caso utilizamos sal de mesa, tal cual, y la filtramos, y la llevamos como a 1,25, al saturarlo como una densidad de 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo ponemos en contacto en relación 1:3 con la muestra, y por reflotación esos plásticos que están ahí, que no vimos de repente a los humanos, van a reflotar y luego filtramos, ¿ok? Entonces,
Luego podemos hacer en esas partículas pruebas de descartes. Algunos lo tienen en las publicaciones internacionales, ya trabajan el sedimento con estos dos reactivos, pero nosotros por limitaciones, evidentemente, que todos conocemos, sobre todo económicas, yo hago las pruebas a las partículas que me generan duda directamente, y ya sé cuáles tipos de partículas pueden generarme dudas, sobre todo al principio. Pero después ya casi que el ojo se va acostumbrando y casi que lo hacemos inmediatamente, ¿no? Después de esta prueba de confirmación, ya ahí pasa la siguiente. Clasificamos la basura marina en esos 4 grupos, que es una propuesta, decir, viene de la pesca, viene de las actividades recreativas, viene de otras actividades antrópicas urbanas, pero que no están vinculadas directamente con la playa, y los plásticos en fragmentos que no sabemos evidentemente un origen. Entonces esa es la propuesta de clasificación. Y luego esas partículas plásticas que están asociadas a los sedimentos se categorizan por tamaños, forma y color. Esas son la forma de caracterizar. La siguiente. En este caso, nosotros en basura marina, en el caso de Marigüitar, conseguimos en esa área que le había dicho 800 metros cuadrados, en cada una de las localidades, más de 150 ítems de basura plástica, siendo más en Playa Maigualida, que justamente es una playa de uso turístico, más el contenido alrededor de 180 ítems de partículas, de basura plástica, y asociadas sobre todo al uso turístico, es decir, restos, sobre todo asociados a alimentos y bebidas, ¿okay? De vasos, bolsas y este tipo de cosas. Ahora cuando vamos a las partículas que se separaron de los sedimentos, entonces tenemos una diferencia importante en esas dos playas. Fíjense que a nivel de transectos hay una diferencia. En Playa Maigualida vamos a ver una mayor acumulación o abundancia de partículas plásticas en el transecto 3, ¿ok? Y va a ser menor en lo que sería el transecto 1, que va a recordar que está sumergido. Y en el caso de Playa Arenal estamos viendo mayor acumulación de esas partículas, y estamos hablando de 296 ítems sobre metros cuadrados en el transecto 2, en esa línea de la última marea. Entonces ahí vemos una diferenciación de acumulación en cuanto a transectos, también una diferenciación de acumulación en cuanto a los tamaños. Vamos a ver que en Maigualida tenemos principalmente o mayor cantidad de macroplásticos, seguida de microplásticos y por último los mesoplásticos. Y en el caso de la Playa Arenal vamos a ver una mayor acumulación en el transecto 2, que me va a denotar directamente la influencia de la marea. ¿Okay? La siguiente. En esas categorizaciones que se hacen, ahora en función de la forma, entonces vamos a ver fibras y filamentos, vamos a ver fragmentos, láminas, esponjas y goma espumosa. ¿Ok? Entonces estamos encontrando principalmente en Playa Maigualida mayor contenido de fragmentos, que es el color azul, y vamos a ver que en esas barras lo que más hay principalmente son fragmentos. Esos fragmentos van a venir, como lo dije al principio, de esa degradación, de esa fracturación, de la fractura de los materiales plásticos más grandes. Entonces me va a indicar posiblemente, oye, aquí está ocurriendo una degradación, o aquí estoy viendo las huellas de una degradación, pero saber de dónde viene específicamente, siendo un ambiente tan dinámico, evidentemente es complicado. Sin embargo, me está dando allí el indicio de esa degradación de materiales y esa entrada. En el caso de la Playa Arenal, que vamos a ver que es una playa inclusive no se usa mucho con fines turísticos, pero vamos a ver una influencia importantísima de las fibras. Esto me está dando a mí indicios que ahí estoy registrando específicamente la influencia de la pesca en la zona. Y esto me está llegando además por deriva, es decir, por el aumento de la marea me está llevando todas las fibras allí. Entonces, ya después de esto, también hacemos una caracterización por colores, la siguiente, por favor, que es otra de las clasificaciones que se hacen. Vamos a ver una variedad de colores, ¿verdad? En cada una de las playas, mayormente los colores son en Maigualida azul y verde, y en la Playa del Arenal el verde. ¿Por qué clasificarlo por colores? Bueno, los investigadores lo hacen principalmente porque inclusive nos ayuda a ver una posible fuente, un posible origen, y además de eso porque se ha documentado que muchas especies marinas se confunden, por ejemplo, con bolsas rojas, pensando que son medusas. Entonces el color tiene algo bastante importante a nivel de clasificación. Vamos a ver entonces que mayormente en la Playa del Arenal tenemos
el color verde, es decir, que la mayoría de las fibras fueron verdes. Además de esto, se hace una clasificación un poco más profunda, se puede hacer, que es con infrarrojo. En este caso yo no presento resultados aquí, pero ya tengo una experiencia desde 2018 trabajando con esto y hemos hecho algunos infrarrojos y ya sabemos, bueno, las fibras, o sea, ya digamos que tenemos como un estilo de biblioteca. Ya sabemos, estos pueden ser estos pueden ser aquellas. Entonces, básicamente con esta imagen, como con la pasada, al encontrar fibras de color verde y también había presencia de esponjas, estamos viendo en esa playa más influencia de la actividad pesquera. ¿Ok? Entonces, como conclusiones, pues en las dos playas existe esa contaminación plástica. Aunque no hay umbrales todavía, se considera que se tiene que hablar de contaminación plástica porque evidentemente, además que no es algo natural, estamos cambiando completamente las características. Hay presencia de basura marina, más de 50 ítems, hay asociación de partículas plásticas asociadas a sedimentos, siendo el arenal la que presenta una mayor influencia de la actividad pesquera, principalmente fibras, y estamos hablando solo de las fibras, son 258 ítems por metro cuadrado, y además se observan diferencias en la acumulación en función de los transectos. Hay una diferencia entre las dos playas y además en cada una en función de los transectos. Entonces, bueno, con esto, la siguiente. Con esto pues un llamado, aunque pareciera digamos algo bastante, es algo bastante novedoso dentro del país porque no hay resultados reportados y hay muchísimo que desarrollar aquí a nivel de geociencias, porque tenemos que hablar de geomorfología, de comportamiento, de por qué pasa eso con los plásticos y además de eso, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Si los valores son altos o bajos, bueno, existen comparaciones con el Caribe que puedo hacer. En Panamá, por ejemplo, se reportan 230 partículas por kilogramo, entonces estamos viendo unos valores que aquí tenemos interesantes en esta playa. Mi experiencia de trabajo en Sucre y en Anzoátegui, específicamente en lechería, ya tengo indicios de que lechería tiene más contaminación plástica que las 14 playas de Sucre que he muestreado. La intención sería conocer cómo está el estado de las playas venezolanas y qué podemos hacer respecto a eso, ¿no? Asociarse, y por eso llamo a la conciencia ambiental colectiva, porque ciertamente es necesario que la ciencia aporte para la toma de decisiones, porque es un problema que no es solamente de uno solo, sino de integrar muchos actores. Creo que tengo otra. Ahí están mis redes, o creo que esta es la última, ¿cierto? Sí, porque dice gracias. Ahí están mis redes, mis contactos. Cualquier duda, pues con esto comparto lo que los hallazgos. Gracias. Es que pensaba que había puesto una foto de Araya para que se sintieran, pero se me olvidó poner. Bueno, muchas gracias, Adriana. Tenemos oportunidad para al menos una pregunta. Sí, buenos días a todas y todos, felicidades. Profesora, lo siguiente, es una interrogante para mí, pregunta generadora para usted y aporte conocimiento para todos, pues. ¿No cree usted que ha de incorporarse también un mapa de marea, de termografía, y el comportamiento de las corrientes marinas en función de la incidencia? Porque fíjese, directamente se está tratando el asunto en cuatro, digamos, en cuatro caras que tienen que ver directamente con el consumo del mismo y el vertido, pero no de la transportación. Por eso que, ejemplo, que hablan de las islas de plástico y su incidencia, pues, siendo que tenemos uno de los primeros lugares desde el punto de vista de aves migratorias, animales marinos migratorios, en fin, por eso le decía. Gracias. Okay. Ciertamente por eso es el llamado. Yo prácticamente presento una situación, pero hace falta completa la geociencia. Hace falta corrientes, viento, porque es un ambiente sumamente dinámico, como todos lo sabemos, y llegar a la causa específica solo con esto pues es imposible. Hace falta todo ese tipo de información para poder llegar a conclusiones, evidentemente, como dices tú, a nivel de transporte y por qué está allí y dónde es la acumulación, de una manera más científica y más certera. Entonces la invitación es a aquellos ver también una oportunidad de una línea de investigación que de repente no hemos enfocado en
en esa área y complementar, ¿no? Fran. Bueno, rápido, porque el tiempo... Sí, súper interesante, de verdad, que te felicito por todo el trabajo. Esta es una pregunta que no tiene que ver asociada directamente al trabajo tuyo, sino al área. Maricutario es un cono aluvial y en la carretera nacional donde está en la pista del cono hubo una estación de servicio que estuvo derramando combustible a partir de hace 6, 7 años. Aún así estamos sacando todavía VOC en algunos pozos. ¿Tú de alguna forma, aunque hacías separaciones físicas, pudiste notar alguna presencia de hidrocarburos a lo largo de la costa? Mira, en el olor sí. Ok, Cuando me llamó mucho la atención porque en el olor sí. ok. Pero no. Perdón. Ajá, perdón, que no, se me olvidó. Sí, en el olor no noté directamente, pero en el olor sí se notaba la presencia. De hecho, estuve en lechería y cuando ocurrieron 2 derrames, no sé si se acuerdan de eso y si se documentó aquí, y estábamos muestreando justamente microplásticos con los derrames. Así que bueno. Ay, pero no. Ay, profe, rapidito, vale, sí. Corre, Katy, corre. No, Buenos días, perdón. Profa, una pregunta. ¿Por qué crees que se ha hecho tan difícil establecer un protocolo de muestreo para microplásticos? Y la segunda, ¿cómo diferencio que sean autóctonos y alóctonos en una zona? Gracias. es realmente un tema, la mayoría de las publicaciones básicamente no distan mucho de lo que presenta esta caracterización. ¿Por qué es difícil? Porque la naturaleza, o sea, esto que está diciendo de la geomorfología, todo es diferente, hasta los tamaños de granos de la playa, evidentemente la textura, la granometría es diferente y eso te va a condicionar qué tipo de partículas y dónde las consigo más, ¿no? Y saber alóctonos y autóctonos es complejo por el tema de las mareas. Yo creo que con unos estudios más profundos a nivel de repente de IR me puede dar, o lo que he leído hasta ahora, con los aumentos de las bandas de carbonilo, me da, por ejemplo, un tiempo de exposición, me va diciendo si este está más expuesto o no, si está siendo más degradado o no, y eso nos puede ayudar a ver eso, ¿ok? Pero son estudios más profundos y no tengo esos equipos. Así que bueno, si alguien tiene unos equipos, bueno, chévere. Bueno, Adriana, muchas gracias. Tenemos a Stephen conectado.